Una vez hayamos realizado la configuración de Hibernate, la generación del modelo a través del mapeo de las clases, vamos a hacer lo siguiente. Primero, a cada una de las clases vamos a agregarle, aunque él implementa la clase serializable, vamos a agregarle lo que él nos pide acá a cada una de estas clases. Ok. Después de haber hecho esto, después de haber hecho eso, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a crear nuestros archivos DAO. Entonces creamos un paquete, lo vamos a llamar DAO, finalizar. En nuestro paquete DAO vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una interfaz. Entonces en nuestro paquete DAO van a ir todas las interfaces para poder generar ahí lo que son nuestros métodos de lógica, más no la implementación. Entonces, paquete DAO, el nombre, entonces al primero que le vamos a hacer es a nuestra clase libro, que es la que voy a utilizar como ejemplo. Libro DAO. ¿Cómo se hace esto? Como convención y estándar, todas nuestras interfaces llevan al comienzo la letra I mayúscula para diferenciar de qué es una interfaz. Luego viene el nombre de la clase a la cual le vamos a hacer la interfaz y luego escribimos la palabra DAO para saber de que esta interfaz hace referencia a nuestro DAO. La vamos a finalizar, efectivamente genera nuestro DAO. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a hacer un CRUD. Primero que todo, vamos a hacer el de insertar. Entonces public void, usualmente lo encontramos como public void, pero ¿qué pasa? Yo quiero que cuando él me haga la inserción me retorne un valor, y ese valor va a ser un valor booleano para saber si él ha hecho o no ha hecho la inserción y yo poder verificarla. Entonces él me va a devolver un valor booleano, ¿sí? Y vamos a agregar. El método se va a llamar agregar. ¿Y qué pasa con este método? Resulta que este método agregar, como vamos a manejar un ORM que se trata a través de objetos, lo que él va a recibir acá es un objeto de la clase libro, ¿sí? Y esta clase libro es la que mapeó Hibernate, que hace parte de nuestro modelo. Entonces, cuando yo vaya a utilizar agregar en nuestra lógica, en nuestra implementación, él va a recibir este método, va a recibir un objeto de tipo libro y con él es el que va a hacer efectivamente la agregación. También vamos a actualizar y a eliminar. Entonces hacemos lo mismo. Para actualizar y eliminar, va a recibir el objeto que va a eliminar, el objeto que va a actualizar, el libro. Y para consultar vamos a utilizar dos métodos. Va a haber un public
que si voy a consultar un objeto por su ID, entonces va a hacer lo siguiente. Me va a devolver un objeto tipo libro, ¿sí? Y a este lo vamos a llamar consultar por ID, y él me va a recibir un entero. Entonces, me recibe un entero. En la lógica hacemos la consulta por el ID y él me va a devolver un objeto de tipo libro. Y el otro es una consulta general donde me va a volver una lista de objetos de tipo libro y se va a llamar consultar todos. No va a recibir ningún parámetro, simplemente se hace una consulta general y esa consulta general me va a volver una lista, y esa lista la voy a poder recorrer. Acá tengo que agregar la librería. Importamos la que dice Java Utils. Ok, listo. Con esto ya hemos creado nuestra interfaz. Listo. ¿Qué hacemos luego? Vamos a crear un paquete llamado implementación. ¿Sí? Aquí en implementación va a ir nuestra lógica. Normalmente estos dos paquetes, DAO e implementación, están dentro de uno solo que se llama controller. Así que estos dos paquetes van a ser mi controlador dentro de mi modelo MVC. Entonces vamos a crear una clase Java normal. Esta clase la vamos a llamar libro y MPL de implementación. Esta clase va a utilizar una interfaz, o va a implementar una interfaz llamada libro DAO. ¿Sí? Ok. Y vamos a dejar tal cual. Implementación, va a crear un paquete llamado implementación, o ya está. Una clase libro implementación y finalizar. Entonces, al crear esta clase de libro implementación, él me va a crear los siguientes métodos, pues de acuerdo a la interfaz anteriormente creada. Ok. Se agrega un to-do, que es para hacer nuestro código, nuestra lógica, que es donde va a ir nuestra lógica, nuestra conexión a la base de datos, que la va a hacer a través del archivo de configuración, ¿sí? Y vamos a utilizar eso. Entonces, paso siguiente, vamos a crear un paquete llamado util. Este paquete util, vamos a hacer un refresh. Así. Este paquete util va a contener la clase que me va a crear el session factory de conexión. Es la que me va a crear y me va a mantener la conexión y me va a cerrar la conexión a la base de datos cada vez que yo inicie o termine una transacción. Entonces, nuevo, creo una clase y la clase se va a llamar, normalmente la vamos a encontrar con este nombre, Hibernate Util. Si ustedes utilizan NetBeans tiene para crear esta clase directamente. En cambio, Eclipse no. Entonces creamos con este nombre en el paquete de util, le damos finalizar, y esta clase que va a tener por dentro va a tener lo siguiente. Primero que todo, una constante estática llamada Session Factory. Vamos a importar el Session Factory de Hibernate, ¿sí? Porque es una constante, porque es un atributo de tipo final.
Por lo tanto lo escribimos en mayúscula para hacer referencia de que es una constante. Ahorita les explico bien el código. Vamos a crear nuestro método. Nuestro método estático. Luego otros dos métodos. Aquí simplemente le damos a source format. Okay. Y aquí configuration de Hibernate. Ok, agregamos esas dos, sí señores. ¿Y de qué consta? Entonces ya les dije, crea una constante estática. Eso significa que puedo acceder a ella sin necesidad de hacer una instancia de la clase o crear un objeto, que es lo mismo. Entonces puedo acceder a ella. El valor que toma esta constante va a ser igual a lo que le retorne este método, que se llama construir o el session factory. Ese método, si lo pueden ver, es este método que se crea acá, que también es estático y devuelve un session factory. Entonces va a ser igual. Él intenta, o a través de un try, él va a hacer lo siguiente: va a crear una nueva configuración. Entonces configuration.configure, la raíz de nuestro proyecto, que es source, entonces la raíz, y ubica nuestro archivo de configuración. Luego de nuestro archivo de configuración, él tiene este método que llama build session factory. Entonces lo que hace es construir nuestra conexión. Él devuelve la conexión, o bueno, exactamente nuestra fábrica de sesión, ¿sí? Para a la base de datos. Vamos a crear dos métodos estáticos. Uno se va a llamar get session factory, o simplemente que es que a través de él me va a devolver el valor de la constante, y la constante se construye con este método que acabamos de decir. Luego que nos devuelva esto a nuestra clase de implementación, ya podemos acceder a algunos métodos de ellos, como puede ser el open session o el begin transaction. Para empezar nuestras consultas, nuestros insert, nuestros deletes. Ahora, después de terminar nuestra transacción, hay uno que se llama shutdown, que lo que va a hacer es que toma el session factory y cierra la conexión. Entonces es nuestra manera de abrir y cerrar conexión. Ok. Ahora, para agregar, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a crear una variable sesión, ¿sí? De Hibernate. Vamos a llamar session. Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Pues simple, a util o Hibernate util punto get session factory punto y coma punto open session. Entonces, ¿qué pasa? Él va a hacer lo siguiente: él crea nuestra sesión, como les expliqué, y va a abrir una nueva sesión. Él le va a volver una sesión y la va a tomar esta variable. Entonces ya con esta variable lo que vamos a hacer es poder manipular nuestra sesión. Resulta que para nuestro método agregar, él recibe un objeto tipo libro. Ese libro es el que vamos a agregar. ¿Listo? Entonces empezamos con sesión punto, vamos a empezar una transacción, ¿sí? Después de empezar la transacción, vamos a guardar. Ok, punto save.
él me recibe la variable del libro, guarda. Luego de la sesión vamos a hacer un commit. Luego, bueno. Acá es donde él guarda el libro. Y luego de eso vamos a cerrar nuestra sesión. Punto. O simplemente le vamos a dar punto get session factory, o simplemente le vamos a dar close. ¿Listo? Con este cierra la sesión, o simplemente utilizamos el hibernate.get, el hibernate util.shutdown. Cualquiera de las dos nos sirve, ¿sí? Cualquiera de las dos nos sirve. Vamos a darle el hibernate util.shutdown, que vendría siendo lo mismo. Ok, entonces de esta manera él hace eso. Vamos a ver. Bueno, se me olvidó hacer lo siguiente. Bueno, como pueden ver, esta prácticamente es lo mismo. Entonces simplemente vamos a copiar este código, que me faltó escribir algo, pues no es nada del otro mundo, ¿sí? Y ya les explico qué fue. Bueno, entonces primero pues voy a crear la variable tipo sesión, va a ser nula. Luego voy a hacer lo que les dije, traigo el valor de la constante, entonces él abre la sesión, empieza una transacción. Cuando él empieza la transacción, acá digo conectado, o simplemente le voy a decir empezando transacción. ¿Sí? Hace la transacción y hace un commit, ¿sí? Hace un commit. ¿Qué es un commit? Pues simplemente es que le verifiquen de que realmente se guarde el libro. Si por X o Y motivo hay un error, él lo captura acá y va y dice que si la sesión es diferente a nula porque se tuvo que haber abierto acá, hace un rollback de la transacción, o sea que la hace nula, cierra la transacción y simplemente acá podemos decir error en la transacción, ¿sí? Error en la transacción. También podemos hacer un system out print line y podemos escribir e.getMessage, donde él me va a mostrar el error exacto que hay. El error, y él me va a devolver un false. Entonces aquí es donde yo sé que si lo hace bien, él me devuelve un true, y si lo hace mal, me devuelve un false. Ok, entonces para eso hago esta parte de agregar. Vamos a hacer lo mismo para actualizar, pero en vez de un save, algo que se llama un update. Entonces acá hace el update del objeto con sus nuevos cambios. Lo mismo para eliminar, en vez de un save hace un delete, ¿sí?, del objeto de la base de datos. Y ahora en otro video vamos a ver cómo hacemos lo de consultar y eliminar. Entonces
hasta ahí paramos. Y nuestro siguiente video va a ser de cómo hacerle las pruebas unitarias de lo que yo acabé de hacer funciona realmente.